Bien. Vamos a invitar al pastor Saúl Espinosa para que nos pueda compartir y vamos a prepararle su, no sé, Eh, cosa. Muy buenas noches a todos los estimados pastores, apóstoles, ¿no? Y siervos de otros ministerios. Voy a poner el PPT, a ver un segundito. Acá está, compartir, ahí está, ya está, Sí, lo voy a listo, pastor y para ver. ya está, correcto. Ahora sí, eh, ahora sí, vamos a poder iniciar. Mira, ha sido todo un reto. La verdad que yo estudié este curso hace mucho tiempo y lo enseñé cuando era parte del equipo pastoral el año 2017 en El Buen Pastor. Y ahí he tenido, ¿no?, de todo lo que he estudiado, he trazado unas líneas, he actualizado con los actores sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos el trabajo del reino de Dios y tal vez no con ese nombre y la política, sino con la tradición que le ha dado René Padilla de misión integral, ¿no? Y ha trabajado mucho en el Perú Darío López. Así es que esos trabajos en el Perú son imprescindibles, ¿no? Así es que no se puede obviar. Pero eh, vamos a hacer esta primera charla una conferencia global, ¿no? Para poner el marco de lo que es el reino de Dios, porque si no, no sabemos cómo ligarlo al tema de la política. Entonces, cuando hablamos de el reino de Dios, en los años, yo crecí en una iglesia pentecostal, ¿no? De la Pentecostal de Jesucristo, estuve en la escuela dominical, y la imagen que teníamos construida era la que más o menos vemos, ¿no? O sea, una que era después de la muerte y claro, Dios iba a reinar, ¿no? Entonces, eh, no era específicamente en este tiempo, ¿no? Sino era para otro tiempo, para el eón después de la segunda venida, ¿no? Pero esto ha cambiado, ¿no? O sea, y ha cambiado por varios factores, ¿no? Por el método histórico crítico, otro por la teología liberal, que empezó los estudios de Jesús histórico, y eso ha ido cambiando, ¿no? Más aún, cuando ya empiezan los trabajos de la teología de la liberación, eso le da otra pincelada, ¿no? La Iglesia Católica, sobre todo en Centroamérica y también bastante en Brasil y acá en Perú con Gustavo Gutiérrez. Entonces, el reino de Dios se entendía ya de otra manera, ¿no? Era una especie de éxodo, pero ¿el éxodo de qué? De aquello que había pasado en 1492, ¿no? De la conquista de Centroamérica y de América del Sur, ¿no? Y de también un éxodo de este sistema económico capitalista producto de la revolución industrial y un éxodo en los países del África de toda esa etapa del siglo XVIII, siglo XIX, donde las nuevas potencias de Europa empiezan a colonizar todo el África, ¿no? De 50 países solo se salvan dos. Entonces, mira cómo ha tenido un viraje, ¿no? El tema. Entonces, pero cuando hablamos del reino de Dios, ante todo, es, digamos, una declaración acerca de Dios, básicamente, ¿no? Donde este Dios va a ser un rey universal y hay una esperanza de su venida como rey para corregir todos los errores que ha cometido la humanidad por el pecado, por la codicia, por la avaricia, ¿no? Entonces, eh, con esto en mente, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque tenemos que referirnos
a las teorías de aprendizaje y sobre todo a cómo, digamos, procesamos la formación, cómo formamos nuestras ideas, cómo formamos nuestros conceptos de los seres humanos. Primero, los grandes teóricos dicen que hay digamos, por primera vez, ¿no? Yo escuché por primera vez el reino de Dios, pero cuando tenía 6 7 años, ¿no? Y luego ya más adelante, cuando estaba joven, el reino de Dios, ¿no? Y ya le escuché a los profetas y dije, oye, lo que escuchaba en la escuela dominical no sirve, ¿no? Entonces, cuando uno escucha cualquier término o alguien que ve por primera vez a alguien manejar la bicicleta, a ese estadio de la formación del pensamiento o del conocimiento se le conoce como la incompetencia inconsciente. Ese estadio es un estado en el que nos encontramos todos, ¿no? Cuando no sabemos algo y además no somos conscientes de eso, ¿no? No sabíamos que existía el reino de los cielos, no sabíamos que existe una bicicleta y por primera vez uno ve una bicicleta y te asombras, ¿no? Alguien que está manejando y después, oye, me puedo trasladar, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es no sabemos montar la bicicleta, ni conocemos el valor para qué puede aportar, ¿no? No sabemos. Esa es una primera etapa. Luego viene un segundo estadio se llama la incompetencia consciente. Es el estado cuando se toma conciencia de que haya un contenido que desconocemos o no sabemos algo, ¿no? Pero ya estamos conscientes, oye, el reino de Dios. Y tú ves en Hechos 2, ¿no? Una iglesia que hace vida comunitaria, Hechos 4, vida comunitaria, reino de Dios. Hoy, entonces, ya vamos ya tomando conciencia, ¿no es cierto? Y en ese momento empezamos a dedicarle a pues recursos propios, le ponemos la voluntad, ¿no? Y buscamos material, ¿no? Y siguiendo el ejemplo de la bicicleta, ya sería esa etapa donde todavía no sabemos montar, pero ya reconocemos, hoy sí, si tengo una bicicleta, pues yo de acá puedo ir 15 20 kilómetros y me ahorro, ¿no? Ahí en la serranía, todo ese pasaje, ¿no? Yo iba a la escuela, por ejemplo, con mi bicicletita. En esos tiempos a los niños no nos robaban, ¿no? Y uno salía de la casa, llevaba y en la escuela estacionaba sin nadie lo tocaba, ¿no? Entonces, luego viene una tercera, un tercer estadio que se llama la competencia consciente. Ya, este es un estado donde empieza ya el esfuerzo por conseguir el conocimiento necesario, ¿no? Entonces, ya sabes, tienes que prestarle ya la atención, pero de mucho más nivel, ¿no? Con un esfuerzo, digamos, categórico, ¿no? Ya desechas cosas y vas estructurando, ¿no? Vas totalizando, y eso en todo campo del saber, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo de la bicicleta, ya sabes montar, manejas la bicicleta, pero todavía no tienes esa pericia, no tienes que al manejar, todavía tienes que prestarle bastante atención. Luego va a venir un cuarto estadio, y el cuarto estadio se llama la competencia inconsciente, ¿no? Y si seguimos el ejemplo de la bicicleta, ya tú, sin saber, o sea, tú agarras y pum, pum, sabes, y estás pensando otras cosas, hasta puedes estar escuchando unos audios, cantando, ¿no? Y ya, ¿no es cierto? Pero en el conocimiento es ya pues cuando nos desempeñamos en esto, ¿no? Incluso puedes enseñar ya el curso, el curso, esto, pero acá hay, si ven el gráfico, mira, si ven el gráfico, empieza de cero, ¿no? Y como no conocías, pero te das cuenta que no conoces nada, va subiendo, y en este cuarto estadio hay un peligro, ¿no? Que una vez con lo que tú has empezado a conocer, digamos, solo has ido a las iglesias, has escuchado el reino de los cielos, y te quedas con eso. Y te quedaste a mitad, abandonaste y crees que ya sabes qué es el reino de Dios. Pero en realidad eso no es el reino de Dios, ¿no es cierto? Y ahí viene el peligro, ¿no? Porque hay mucha gente que ha sido enseñada en una tradición y cree que ese es el reino de Dios. Y precisamente por eso es que en este estadio es mucho más largo y es un camino a recorrer, ¿no? Entonces es el estado en que ya desempeñamos, sabemos, pero
esto ya es posterior a la formación. Si tú ahí no le pones empeño, no mejoras, no haces otros cursos, puede terminar mal, ¿no? Y estás enseñando cosas malas y no mejoras. Y acá hay factores que comprometen, ¿no? Ese saber, ese conocimiento, la formación que tenemos, ¿no? Y los factores que pueden causar problemas son la ansiedad, la frustración, el aburrimiento, ¿no? Y la falta de motivación. Tú dices, hoy, yo sé que esto no es el reino de Dios y ahora entiendo que es así, pero de nada sirve porque en la iglesia no quieren cambiar, no escuchan, ya tienen una idea formada y es así, ¿no? Es como el proceso que estamos ahora, ¿no? Eh, Vacancia o cierre el Congreso, ¿no? Y al final es hoy que se vayan todos, pero estamos entrampados, ¿no es cierto? Entonces, eh, este es el proceso de cómo uno aprende, cómo uno forma, y por eso es que hay cosas que en la iglesia llegan y se estancan, y si lo han aprendido mal y no toman y se quedan solamente con lo poco que han aprendido, es algo negativo. Entonces, mira, con esto en mente, ahora sí pasamos a ver, ¿no? Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que Dios es el rey y que Él reina en su creación. Pero esto, mira, es tan amplio, ¿no? Y que a veces, por ser tan amplio, no llega a algo concreto. Lo importante de ahora es que hoy, por lo menos, hoy se acepta que el reino de Dios es el tema número uno del que habló Jesús. Eso no pasaba hace 150 años. Eso no existía. Pero el problema es que generalmente se afirma que el reino de Dios es una visión del mundo reordenado en torno al poderoso amor de Cristo y que el reino se refiere al reinado a través del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, Dios ciertamente es el creador, ¿no? Reina todo sobre todas las criaturas, pero también Dios reina a través de su pueblo. Por lo tanto, ser parte del reino significa entonces una nueva vida, ¿no? Y tener una nueva identidad cada uno de nosotros. Entonces, además, se piensa que en general, o sea, generalmente, el común, piensa de que el reino de Dios comienza solo en el corazón del ser humano, ¿no? Y que eso se va a ir extendiendo hasta los confines de la tierra y que este reino está construido sobre la gracia y avanza con la compasión de los que estamos dentro del reino, ¿no? Y además van a puntualizar que ciertamente no es un escape de la tierra al cielo, sino que el reino de Dios viene del cielo a la tierra y que en este reino el trono es, pues, es una cruz y el que reina va a reinar con amor entregado, ¿no? Mire, como ven, hasta ahí vemos un avance. A pesar de todo, vemos un avance, ¿no? Porque como les decía, hasta hace unos 150 años no se hablaba del reino de los cielos, ¿no? Y digo, ciertamente es un avance porque ya puntualmente podemos decir dónde empiezan seriamente este tema del reino de Dios, es cuando un personaje que tienen ahí, que se llama Alfred Loisy, publica un libro, y este libro se titula El Evangelio y la Iglesia, ¿no? Y esto fue en 1902, recién, o sea, estamos a 120 años, donde empieza a hacerse los estudios serios y el impacto que debe tener este tema del reino de Dios en la misión, en la iglesia y en la transformación, ¿no? En la transformación. Entonces, con la publicación de este libro de Alfred Loisy, que se titula El Evangelio y la Iglesia, eh, inicia un gran debate. Se inicia el debate y el deseo de comprender no solamente el tema del reino de Dios, sino
el valor fundamental del cristianismo, ¿no? Y él va a hacer varias preguntas, ¿no? Va a hacer varias preguntas, ¿no? Y ahí tienen las preguntas, ¿no? Y va a decir, ¿puede uno apelar razonablemente la iglesia cristiana a Jesús de Nazaret? O sea, él se está refiriendo, pero básicamente a la iglesia católica. La iglesia católica puede apelar razonablemente a, o sea, decir que es la iglesia de Jesús de Nazaret, que fundó el Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, eh, también otra pregunta que él dice, ¿podemos afirmar que la iglesia, se refiere a la iglesia católica, porque él es un obispo católico, va a decir, ¿podemos afirmar que la iglesia está fundada en el Evangelio? O sea, esta iglesia que tenemos, y ciertamente esa iglesia no, pues no respondía, porque había vivido el césaropapismo, ¿no? O sea, en contubernio con el poder, para poder oprimir, ¿no? A, a través del poder que tenía, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿existe continuidad entre Jesús de Nazaret y la iglesia? O mejor, hay continuidad entre Jesús de Nazaret y las iglesias cristianas, ahí ya se va abriendo más el abanico, ¿no? Y finalmente va a decir, Jesús fundó la iglesia. Entonces, con este libro, El Evangelio y la Iglesia, publicado en 1902, eh, viene toda una revolución y va a invitar a los grandes teólogos, a los grandes biblistas, a revisar la historia de la humanidad, pero desde otra perspectiva, ¿no? Eh, Valorando la transformación espiritual que ha logrado, digamos, ese mensaje que vino al mundo, ¿no? Y no solamente la transformación espiritual que ha logrado, sino cuál ha sido el aporte de la iglesia en la transformación social, ¿no es cierto? Pero a la vez va a preguntar, oye, ¿cómo se han ido mutando las ideas y los dogmas desde la iglesia primitiva, ¿no? De esa iglesia que decíamos que hacía vida comunitaria, que está en Hechos 2, Hechos 4, ¿no? ¿Cómo ha sido posible esa mutación? Entonces, miren, 1902, o sea, estamos en 120 años, recién estamos entrando, ¿no? Entonces, si hay avances, por eso decía, ¿no? Si hay un avance, ¿no? Lo importante de este libro y de este obispo católico es que nos ha hecho a toda la cristiandad un llamado a tomar en serio el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. Y lo que él siempre pedía era no sacarla de contexto, no espiritualizarla. Y peor aún, no prejuzgar, o sea, no tener prejuicio, ¿no? O sea, un juicio formado, decir, ah, estos que están queriendo aplicar la teología latinoamericana en esta tal forma, no, no, estos ya no son cristianos, ¿no? O estos que, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? O sea, no sacarla de contexto, de forma sobre todo espiritualicista, y la otra, no prejuzgar. Entonces, ese es un gran avance, ¿no? Pero recién, mira, estamos en 1902, ¿no es cierto? 1902. Y entonces, ahora sí, cuando hablamos del reino de Dios, ya pues no cabe duda, en estos tiempos, después de muchos trabajos, de 1902 a partir de 1950, todos los biblistas y teólogos, 99% podemos decir, no tienen duda de decir que estamos hablando sobre el mensaje central del Nuevo Testamento. Y ahora solamente lo que viene, que es el gran problema, que entre comillas, reino de Dios se entiende de manera muy diversa, ¿no? Y por lo tanto, hay que hacer dos cosas, van a plantear, ¿no? Eh, ¿Qué es el Evangelio? Y sobre todo, definir qué es el Evangelio bíblico. Las iglesias están haciendo bien con el Evangelio que están llevando, ¿no? Con esas iglesias que deben ser microcosmos del reino del cielo, cada iglesia será un microcosmo del reino del cielo, a partir de eso, ¿no? Y, y van a venir ya otros estudiosos, ¿no? Y que nos van a invitar a lo que se llama
la consideración lingüística, porque todo esto va a partir del acercarse al griego y descubrir que en los evangelios sinópticos solamente dos veces vamos a encontrar el término eclesía, o sea, iglesia, y en los cuatro evangelios, ¿ah? Me estoy equivocando, no es en los sinópticos, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los cuatro evangelios, dos veces iglesias y 55 veces reino de Dios. Lo que quiere decir que, ¿no? Y por eso es que eh, salió este dicho, ¿no? Que Jesús predicó el reino de Dios, pero lo que llegó, pero lo que vino, fue la iglesia, ¿no? O sea, la prédica de Jesús hace 2000 años fue el reino de Dios, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos ha traído el cristianismo? La iglesia. Entonces, hace 120 años empieza, ¿no? Empieza a cambiar. Y ahí van a venir varios autores posteriores a él, ¿no? Por ejemplo, para Donald Arthur Carson, eh, esto, ¿por qué ha sucedido, no? O sea, ¿por qué ha pasado 1900 años y no se le ha dado importancia al tema del reino de Dios? Él va a decir que es por dos problemas. El primero, porque en la iglesia protestante evangélica, ¿no? Sobre todo de la tradición americana, ¿no? Y son los que han mandado más misioneros a Latinoamérica, ha estado relacionada, o sea, la teología que nos han traído no ha tenido prácticamente implicancia, ¿no? Teológicas ni pastorales en el horizonte de la vida cotidiana. O sea, era de manera espiritual, no era para hoy, tú desde esta lectura, entonces tienes que votar de esta manera, o tienes que actuar de esta manera, tienes que eh, reclamar de esta manera. Nada, ¿no? Eso no, ¿no? Había que someterse a las autoridades, ¿no? Y Carson va a decir, el segundo motivo es que la iglesia se ha concentrado en buscar convertidos, o sea, aumentar el número de miembros y no se ha preocupado en buscar, en hacer una reflexión más profunda sobre lo que realmente es el Evangelio. Entonces, por eso le atañe ese problema, ¿no? Y claro, la tradición mayoritaria que tenemos no es de ahora, sino ha sido iniciada bajo los estudios que han hecho estos especialistas. Esa tradición viene ya desde Lutero, ¿no? Y ha sido, van a decir, y ha sido seguida por James Packer, ¿no? Packer, que ha sido un inglés que ha impactado mucho en el cristianismo, ¿no? Y también por Christopher Wright, ¿no? Y a otros también, ¿no? Otros, todos coinciden ellos con esta tradición que inició Lutero, ¿no? Que el mensaje central del Nuevo Testamento es la redención personal, buscar la salvación, ¿no? Y ya pues el reino de Dios ha quedado en el olvido, ¿no? Y mira, es un estudio realmente muy complicado, porque hemos dicho que hay 55 citas, entonces yo he leído las 55 citas, y es hacer el exégesis de 55 pasajes, y es prácticamente casi, digamos, el 70% de los evangelios. Y ahora hay que, no solamente en español, hay que ir al griego, ¿no? El contexto y todo eso, o sea, es un estudio bien, bien complicado, ¿no? Y acá le traigo las cifras, ¿no? Yo hice un cuadrito, mira, y los términos que se usan a veces no son siempre necesariamente el reino de Dios. Mira, mira, se usa en Marcos el reino de Dios 14 veces, y acá al final el reino de nuestro padre David una vez. En Mateo, el reino de Dios 3 veces, y el reino del cielo 32 veces, ¿no? O sea, Mateo pues, para algunos es distinto, para otros es lo mismo, y ahí viene también todo otro debate. En Mateo hay otro término además, el reino del Padre, 3 veces. Y en Mateo también alude al reino del Hijo del Hombre, 2 veces.
alude al reino de Jesús una vez. Mira, en Lucas, el reino de Dios 32 veces y el reino de Jesús 4 veces. En Juan, el reino de Dios 2 veces y el reino de Jesús 3 veces. Como vemos, mira, ahí están las cifras que les he citado. Es un estudio muy amplio, muy grande, pero nos demuestra la importancia, ¿no? Y casi no se predica sobre esto, ¿no? Y es algo que tenemos que estudiarlo, ¿no? Entonces, ahí tienen el resumen de la consideración lingüística, ¿no? Ahí está, ¿eh? Listo. Entonces, si tú lees, digamos, en español y más aún en griego, haciendo, digamos, una incursión sintáctica, eh, solamente al cuantificar esto ya vamos a darnos cuenta de inmediato que el reino de Dios es la preocupación central de los evangelios. No hay tema más numeroso que este, ¿no? Y, y claro, el tema es que no está muy claro y en ninguno de los cuatro evangelios dice bien claramente esto es el reino de Dios, ¿no? Y lo que sí queda muy claro es que el tema del reino de Dios solo depende de Dios. O sea, no depende de ninguna actividad humana. O sea, quiere decir que el tema del reino de Dios está al margen de lo que hagamos los seres humanos. Está al margen de lo que creamos nosotros. Está al margen del nivel de compromiso que tengamos en construir ese reino de Dios. Está al margen de si nosotros extendemos el reino de los cielos o no, o extendemos el reino de Dios o no. Y está al margen también si intentamos o no hacerla presente, ¿no? Lo claro es que el reino de Dios tiene su origen en Dios y por lo tanto basa su carácter en Dios mismo, ¿no? Y quien va a hacerlo presente, finalmente va a ser en su plenitud, va a ser Él, ¿no es cierto? Y precede pues y está por encima de la respuesta de cualquiera de nosotros, ¿no? Y lo que sí es este llamado, esta invocación que hace Jesús del reino de Dios, sí exige una respuesta, ¿no? Y vamos a dar cuenta, por eso hay muchas parábolas del reino de Dios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Así es que debemos tomar en serio este tema, ¿no? Y, y ciertamente para algunos, cuando estudian el reino de Dios, es una metáfora, y es una metáfora para hablar de la paz, es una metáfora para hablar de la justicia, es una metáfora para hablar de la felicidad. Y otros dicen, no, eso está en sentido figurado, eso va a venir después de la segunda venida. Y para otros, catalogan que el reino de Dios es una utopía, o sea, algo que es, mira, algo inalcanzable, ¿no? Y como es una utopía y por la caída del hombre, mira, ya no hagamos nada, ¿no? Es como ahora con la democracia en el Perú, mira, todos son ladrones, todos, ya no hay que hacer nada, mejor nos mantenemos al margen, ¿no? Entonces, mira el paralelo que tenemos, ¿no? O sea, pero con los estudios recientes, lo que debe quedar claro es realmente el reino de Dios es eso, ¿no? Que Dios reine, ¿no? Y que Dios reine directamente. O sea que es una pretensión real, ¿no? Y eso lo vamos a ver, está desde el Antiguo Testamento. Y la primera vez que se menciona al reino de Dios lo vamos a encontrar en Éxodo 15:18, ¿no? Y ahí va a decir, Jehová reinará eternamente y para siempre. Ya desde Éxodo, ¿no? Entonces, esa idea no nace con Jesús, no es parte de esa vivencia de vida comunitaria, esa expresión máxima. Otros dicen, no, claro, no, y como ya pensaban que el fin del mundo
estaba acercando, ¿no? Digamos, este fin de semana, este fin de año ya llegaba el fin del mundo, por lo tanto, se desprendía y esto, ¿no? Porque pensaban, Pablo mismo pensaba que la segunda venida era antes de que él muera. Así es que fue por eso que eran generosos, pues. No, no, no. Ya desde el Éxodo estaba, ¿no? Y la otra está en 1 Samuel 12, ¿no? Del verso 12b, dicen, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová me designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto y es testigo, ¿no? Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino, no, si no ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. O sea, ya tenía ese pueblo que estaba empezando su vivencia mirando a Dios, ya tenía esa conciencia de que el que era su verdadero rey era Dios, ¿no? Entonces, eh, Jesús lo que va a hacer es, va a perfeccionar, va a terminar en plenitud y va a revelar esa exigencia del reino de Dios, ¿no? Ahora sí, con esto en mente, pasemos a ver y he cogido lo que nos dice una herramienta que siempre uso básica es el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, ¿no? Y en su página, en la página 2104 hasta el 2109, son 5 páginas y es un diccionario tremendo, quiere decir que hay una información pero bastante copiosa. Y el tema es, si ustedes ven, tiene 12 puntos el tema del reino de Dios, por eso que es abundante, ¿no? Y claro, entonces empezamos con lo básico, ¿no? Reino de Dios es Basilea tou teos, ¿no? Teos, ¿no? Basilea tou teos. Es una palabra griega, ciertamente, ¿no? Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿no? Y acá nos va a describir, ¿no? Que en Mateo aparece la variante reino de los cielos, ¿no? Reino de los cielos. Y que viene del hebreo Malhut Shamahaim, ¿no es cierto? Y esa palabra hebrea ha sido utilizada en el judaísmo tardío, ¿no? Por los rabinos mm, para evitar pronunciar el nombre sagrado de Dios, ¿no? Yahvé. Y en la introducción nos va a decir lo siguiente sobre el tema del reino de Dios. Dice, hay en la actualidad un acuerdo general respecto al hecho de que el reino de Dios fue el contenido fundamental de la predicación y aquello que dio unidad a su ministerio. Es algo que subrayan los evangelios. ¿Por qué? Porque hemos visto, hemos cuantificado, ¿no? O sea, los evangelios eh, subrayan, ¿no? Y a veces ni lo habíamos visto, ¿no? Cuando presentan el comienzo de la actividad de Jesús en Galilea con su anuncio de que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creer en el Evangelio, ¿no? Eso está en Marcos 1:15, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en la obra de Lucas y Hechos, el reinado de Dios es aquello en que culmina la predicación de Pablo sobre el Mesías. En los orígenes de la iglesia cristiana, y lo va a poner en Hechos 28:31, estamos, por tanto, ante un asunto central. O sea, hablando del reino de Dios, estamos ante un asunto central para entender a Jesús y cómo se debería entender el cristianismo, ¿no? Que ha de ser abordado a partir del trasfondo de los relatos del Antiguo Testamento. Entonces, con eso podemos empezar, ahora sí, a ver el tema, el reino de Dios, ¿no? Y es ciertamente un tema desafiante, ¿no? Es un tema bastante desafiante y acá voy a, listo. Y ya les he dicho que la consideración lingüística nos anuncia algo muy, muy claro, ¿no? Y espérense un ratito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me sale el tema uno? Ah, ya tengo que ir más arriba. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Me toca los sinónimos. Ya. Entonces, empezamos
a darle una vista a lo que llamamos los evangelios sinópticos. Acá sí ya no estamos viendo a Juan, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué los sinópticos y por qué empezamos con la consideración ahí, como hace en el gran diccionario enciclopédico de Marcos 1.15? Porque ciertamente Marcos 1.15, o sea, eh, eh, mejor dicho, estoy expresando mal. Eh, el primer evangelio es el evangelio de Marcos, ¿no? Y el consenso es que más o menos se ha escrito en el año 58, y claro, para eso estaban ya prácticamente todas las cartas, ¿no? Entonces, ya estaban todas las cartas, ¿no? Y Marcos es el primer evangelio y sirve de base para Lucas y Mateo. Entonces, por eso decimos que el anuncio del reino de Dios es la obra fundamental para la misión de Dios. Y ya le hemos demostrado estadísticamente, ocurre con mayor frecuencia, ¿no? Y eso ya lo hemos puesto en la tablita, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un mensaje que tiene bastante fuerza, ¿no? Y es un mensaje que es, eh, digamos, que ha sido acogido por toda esa gente, ¿no? Y también tenemos que decir que ha sido, digamos, anunciado bastante, sobre todo en el Evangelio de Mateo, porque si cuando revisamos el Evangelio de Marcos, hasta el capítulo 8 casi no hay enseñanzas, ¿no? Y en Marcos hay poca enseñanza, y donde hay bastante enseñanza es Mateo, a tal punto que tenemos un capítulo que es el Mateo 13, que es el capítulo de las parábolas del reino, ¿no? En un solo capítulo tenemos 5 parábolas del reino, ¿no es cierto? Entonces, eh, el reino en los sinópticos va a aparecer como algo bastante deseado, ¿no? Y va a aparecer también como un anticipo, ¿no? De ese reino que va a venir. Y nos va a mostrar también que ciertamente el reino es una posición. En algunos va a decir que el reino es un regalo, ¿no? Y el reino es algo que lo podemos recibir, ¿no? Y también es algo que puede ser concedido, ¿no? Y en algunas parábolas dice que también puede ser heredado, ¿no? Y también nos dice que puede ser tomado por alguien, ¿no? Puede ser arrebatado, ¿no? Dice en la textualmente, ¿no? Entonces, vemos también cuando estudiamos los evangelios que podemos llegar a ser discípulos del reino, ¿no? Y hasta recibir las llaves del reino, ¿no? Y también nos hace mención de que tenemos que ser capaces de sufrir por ese reino, ¿no? Y vemos en algunas partes que el reino es misterioso, ¿no? Ahí en Mateo, en una de las parábolas, en Mateo 13, en Mateo 13, 11, y dice, ¿no? Es misterioso, ¿no? Y además eh, implica el reino que antes del término de los tiempos, va a haber una especie de tamiz, ¿no? Y en otras partes lo va a poner como un ajuste de cuenta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que prepararnos, ¿no? Eso es lo que nos exige, ¿no? Y entonces, los sinópticos nos dejan claramente que hay algo central. Y ese algo central es el anuncio del reino de Dios. Y a veces no lo habíamos visto así, ¿no? Y si yo les paso los textos, que ciertamente mañana a primera hora voy a pasarles esa hoja de resumen, y ahí se van a dar cuenta, van a poder leer la cantidad de textos, ¿no? Que hay sobre ese tema. Entonces, ahora veamos, digamos, el segundo tema, que es el segundo punto, mejor dicho. ¿Cuándo es el reino? ¿No? ¿Cuándo, no? Y cuando pasamos a este punto, yo quisiera eh, a- aludir a algo, ¿no? Cuando decimos, ¿cuándo será el reino de Dios? Nos estamos refiriendo a esa gran pregunta
que le hacen los fariseos en Lucas 17, ¿no? ¿No? ¿Cuándo ha de venir el reino, ¿no? Y esa pregunta, que digamos es una de las preguntas que más se ha debatido desde el siglo XIX, ¿no? Y es hasta ahora, ¿no? Un problema para los eruditos, ¿no? Y en primer lugar, es un gran problema porque, como les había dicho, hay una gran cantidad de textos. Y no solo que es una gran cantidad en, en los cuatro evangelios, ¿no? Sino que hay los datos, eh, son muy diversos. Y por eso es que llegan a conclusiones muy dispares, ¿no? Y por eso es que no se atreven a, digamos, a totalizar o a decir, este es el mensaje, ¿no? Entonces, desde el siglo XIX, un siglo antes de que pueda verse estrictamente el tema del reino de Dios, ya venía el debate de cuándo es el reino de Dios. Esa pregunta, ¿no? Que le hacían a Jesús los fariseos, empieza a tener una vitalidad, ¿no? Y yo acá solamente he recopilado datos de teólogos protestantes, ¿no? No de los teólogos católicos. Y he puesto los que he considerado más relevantes. Acá eh, he sintetizado y más o menos les voy a dar una especie de resumen, ¿no? Para el teólogo protestante alemán Albert Rilch, eh, él va a explicar que el reino de Dios en, era en gran medida una realidad presente en este mundo, ¿no? Y lo va a tomar como un programa moral humanista que debe tener la sociedad, ¿no? Y entonces, eso es lo que él cree, lo que él dice, ¿no? Pero más adelante, a comienzos del siglo XX, ya los especialistas del Nuevo Testamento intentan pues alejarse de esta línea de, digamos, de propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque quedarse en que solamente el mensaje de Dios, o sea, que el reino de Dios simplemente sea un programa ético, ¿no? Y que esté relacionado como una exigencia para aquellos que siguen a Jesús, no ayuda mucho, ¿no? Y va a venir una respuesta a este teólogo y lo va a hacer Weiss, ¿no? Y Weiss va argumentar de manera distinta, ¿no? Va a argumentar contra Rills y va a decir que la visión que tenía, que tiene para él los evangelios son distintos, va a decir, ¿no? Y lo va a hacer a través de un trabajo y lo va a presentar en 1892 con un argumento, ¿no? Que para él Jesús tenía la visión de que el reino de Dios no podía reducirse simplemente a una causa moral centrada, pues, en un programa ético, ¿no? Sino tenía que estar, o sea, tenía que servir para la vida presente, ¿no? Entonces, eh, digamos, habría que, él dice, habría que entenderlo además, ¿no? Que nos sirva también para un futuro, pero para algo también radicalmente trascendente, ¿no? Entonces, mira, así van esbozando, ¿no? Y ahí ya va a venir un trabajo más, digamos, más sólido de este conocido que ahora en las ciencias bíblicas, ¿no? Que es Albert Schweitzer, ¿no? Y él nos va a presentar ya un retrato distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está entrando ya en juego lo que llamamos el tema del Jesús histórico. Albert Schweitzer
va a decir que debería entenderse, ¿no? A través del retrato que Jesús mismo hizo en su vida. Y para él o sea, el retrato más fuerte que deja Jesús es la de un predicador apocalíptico, ¿no? Y para alguien que la venida del reino de Dios es inminente, ¿no? O sea, por eso es que proclama oye, ya estamos cerca, ya cerca, ¿no? Entonces, mira, ya, o sea, con los aportes van consolidándose. Y ahí va a venir ya otro estudioso, ¿no? Que es Dodd. Eh, y Dodd va a hacer un gran aporte porque él se va a centrar ya en las parábolas y va a sacar un libro titulado así, ¿no? Las parábolas del reino, ¿no? Y en este trabajo que él va a presentar de las parábolas del reino, él más bien va a decir, no, este, vamos por una escatología, ¿no? Y esa escatología ya se ha realizado, ¿no? Y el reino de Dios, entonces, se experimenta y se ha experimentado ya en el ministerio de Jesús. O sea que para él, para Dot, a través de sus parábolas, ya es una escatología realizada, ¿no? Y se ha realizado en el mismo ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, más tarde van a venir otros estudiosos, ¿no? Y van a hacer intentos de llegar a síntesis, ¿no? Y entre ellos eh, va a estar el gran Joachim Jeremías, ¿no? Que ha hecho un gran aporte. Y acá viene un viraje, porque mira, algunos se centran en lo presente y algunos se centran en lo futuro, ¿no? Los estudios anteriores, ¿no? Unos en el reino es solamente para el presente, otro el reino es solamente para el futuro. Y ya desde los trabajos de Joachim Jeremías, ¿no? Va a haber un cambio, porque ellos van a presentar lo que se llama en el mundo angloamericano, digamos, la presencia, o sea, la presencia del futuro y la escatología inaugurada. Lo que algunos teólogos como Juan Stan le llaman esto del el ahora y el todavía no, ¿no? Entonces, ya se va a combinar ambas cosas, ¿no? O sea, no es solamente el reino de Dios algo que es para el mundo presente o solamente algo que tenga que ver solo con el futuro. Entonces, viene, digamos, un cambio en los estudios y en el mundo académico le van a denominar lo que es la escatología inaugurada, ¿no? Y van a dar dos expresiones, ¿no? La presencia del futuro o el ahora y el todavía no. Entonces, va a trabajar mucho luego de la propuesta que lanza Yachin Joramíes, quienes ya lo van a trabajar así, digamos, y va a ser la nueva línea que vamos a empezar a cambiar, digamos, los estudios y la teología, es Ladd, Basley y Murray. Ahí está el nombre de los tres teólogos, ¿no? La escatología inaugurada, el ahora y el todavía no. Y eso fundamentalmente con los trabajos de Ladd, de Delse y de Murray. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay cosas del reino de Dios que ya se tiene que hacer presente, ¿no? Y en las cuales deberíamos trabajar. Y hay cosas del reino de Dios que sí se van a complementar en su plenitud en el futuro. Entonces, la idea es ahora, digamos, tener todos estudios y valorarlas, ¿no? Y valorarlas, ¿no? Pero lo que sí se ha logrado es dar un viraje, un cambio teológico, un cambio en los estudios bíblicos, ¿no? Del tema del reino de Dios. Y esto está potenciando, ¿por qué? Porque podemos hacer presente todo el mensaje de Jesús, todas las enseñanzas, ¿no? Y, y digamos, finalmente, vamos a citar a un biblista que es a Smith, y él y Smith nos va a decir
que ¿cómo lo podemos decir? Digamos, no es posible hacer ninguna síntesis, va a decir, ¿no? Él va a argumentar en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier síntesis que hagamos del reino de Dios va a quedar corto, va a decir, ¿no? Y va a encontrar el rechazo de alguna parte, pero sí concuerda en que tiene que haber este equilibrio, ¿no? De esta cosa, del ahora y el todavía no. Y, y esto se aplica más todavía ahora en el tema del Apocalipsis, ¿no es cierto? En el tema del Apocalipsis, porque el mensaje de Jesús pasó a tener, pues, de tener solamente una orientación para el futuro, tiene que tener una orientación para el presente y tiene que tener una orientación para el futuro. Entonces, ahora sí ya más o menos se ha rescatado todo, mira, y cómo ha ido trabajándose desde un siglo antes solamente con la pregunta, en 1902, con este trabajo de este obispo católico, ¿no? Y empiezan los grandes teólogos y biblistas y nos dan una línea cómo debemos centrarnos en los estudios del reino de Dios, ¿no? El tercer punto sería, eh, digamos, lo que ya tiene que ver con la política, ¿no? Y acá es un intento bien complicado, bien difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la pregunta del tercer punto es, ¿hay algún sentido en que el reino de Dios, entre comillas, se pueda tomar como una declaración política? ¿No? Y acá vamos a tener a dos figuras claves, ¿no? Y vamos a aludir a estudios recientes, pero cuando estamos diciendo estudios recientes, nos estamos refiriendo de 1950 hacia adelante. Igual van a haber respuestas, ¿no? Y, y qué impacto va a tener en esto, en el tema del reino y el advenimiento de Jesús. Entonces, digamos, como paréntesis, les decía que tenemos que situarnos en dos, uh, espérense, está fallando, ahí está, no sé qué ha pasado, pero en dos figuras claves, ¿no? Para ver la relación entre el reino de Dios y la política, hay dos figuras claves que han sentado las bases para estos estudios contemporáneos sobre el tema del reino de Dios, ¿no? Y el primero es N.T. Wright, ¿no? Que está, eh, digamos, eh, él va a vincular el tema del reino de Dios con el mensaje de Jesús, eh, eh, o sea, con el mensaje de Jesús que tuvo en su ministerio, pero no solamente con el mensaje de Jesús, sino lo liga con la vida de Israel. O sea, para él hay un vínculo del reino de Dios, ¿no? Y del mensaje de Jesús, y Jesús lo que está haciendo es una lectura del reino de Dios desde la vida de Israel. Y el otro trabajo, porque acá, mira, acá tenemos el título del libro de Roy es Jesús y la victoria de Dios, ¿no? El otro trabajo que va a impactar para ver, digamos, el ángulo político es el de Bruce Chilton, ¿no? Y Bruce Chilton tiene una obra que se titula Jesús y la victoria de Dios, ¿no? Eso fue un hito en los estudios del Jesús histórico. Y eso es muy reciente, 1996. No son ni 30 años, ¿no? Ni 30 años. O sea, cuando hablamos del reino de Dios y la política, estamos hablando de un tema que prácticamente empezó en 1950, pero tardó en madurar, ¿no? Y desde el 1990 ya tenemos trabajos más elaborados, ¿no?
trabajos más elaborados. Entonces, en este trabajo que hace Chilton, que es inicialmente un estudio del Jesús histórico, va a situar a Jesús en cuanto a su misión y su mensaje, mencionando que sí tiene una relación política con el mundo judío, ¿no? Y a tal punto que en la segunda parte de su libro, o sea, más o menos unas 325 páginas, se va a centrar especialmente en tratar de comprender el tema del reino de Dios. Imagínate, o sea, mira, hace 2 semanas me encargaron este tema y la verdad que eso es un tema muy amplio, muy, digamos, intrincado, ¿no? Bien, bastante complicado. Y eh, hay muchos datos, ¿no? A veces uno le pone cabezón, y esto que trataba de hacer datos, hecho esquemas, lo que uno siempre hace, ¿no? Y, digamos, les decía que Ray, ¿no? Cree que, N.T. Wright cree que cuando Jesús se refiere al reino de Dios, está utilizando una especie de, él va a decir así, una especie de taquigrafía para la historia de Israel. Y a tal punto que, eh, como se trataba de la historia de Israel, conocían la historia de sus oyentes. Por eso es que no tenemos el mensaje explícito, ¿no? Entonces, pero que sí, que la formulación que hace de la historia de Jesús eh, tenía pues la intención de recordar esa historia, ¿no? De Israel, o sea, la intención de recordar la historia de Israel, pero no solo recordar, sino con la finalidad de transformarla, ¿no? Entonces, por eso es que él sí ve un ángulo político, podríamos decir, ¿no? Y la otra obra, el de Bruce Chilton, ¿no? Que se titula Dios con poder, y el subtítulo del libro es El anuncio de Jesús del reino. Es un trabajo de 1979. Eh, Cuando uno cita este libro, es prácticamente un sinónimo del estudio del reino de Dios, ¿no? O sea, si uno menciona algo sobre el reino de Dios y no ha leído esta obra, está cojeando, ¿no? O sea, mínimo uno tiene que empezar para estos estudios ligados a la política con Wright y con Chilton, ¿no? Por lo menos como base estos dos libros, y luego ahí, recién por eso la semana que viene vamos a pasar a los trabajos que se hizo en Latinoamérica, ¿no? Darío López, René Padilla, y estos dos últimos que he conseguido, no sé si ustedes lo ven acá, que es de Antonio González, ¿no? De la colección del FTL, el número 28, que se titula El Evangelio de la Paz y el Reinado de Dios, que recién estoy trabajándolo también, ¿no? Entonces, yo les agradezco por haberme encomendado el tema. Es ciertamente un reto, este es el comienzo, porque es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, les decía que estos son los dos libros bases, y cuando hablamos eh, del reino de Dios, eh, o sobre los estudios del reino, básicamente tenemos que referirnos sí o sí a Bruce Chilton, ¿no? Y ese libro titulado Dios con poder, el anuncio de Jesús del reino, que en el mundo académico es, digamos, sinónimo del estudio del reino, ¿no? Y para este autor, para Chilton, el reino de Dios es, por encima de todo, es la actividad de Dios en el mundo. Y esa actividad de Dios en el mundo es una actividad que opera un cambio en el mundo, ¿no? Entonces, la razón para él de hablar del reino de Dios es que Dios hace nuestro su reino, él va a decir. Entonces, sí, para él también concluye que sí tiene una implicancia, ¿no? Política, ¿no? Y en el otro libro que él escribe, que es
puro reino, ahí en este libro ya va a trabajar y va a localizar elementos del reino, ¿no? Y va a mencionar que hay cinco elementos en el mensaje de Jesús que aluden al reino, ¿no? Y el primero, no le puse, el primer elemento es eh, o sea, en el mensaje de Jesús eh, va a señalar Chilton que hay 5 elementos que aluden al reino, ¿no? Y el primero es el reino que a la vez ha de venir, o sea, un mensaje escatológico. El segundo es un reino que es inmanente y que un día ese reino va a ser un reinado global. O sea que hay un mensaje ahí de trascendencia. El tercer elemento que encuentra en las prédicas de Jesús sobre el reino es que el reino es un impulso que ya actúa, por eso va a decir, el reino de Dios está entre vosotros, ¿no? Entonces, como es un impulso que ya actúa en el presente, ¿no? Es el modo de entrar al reino, ¿no? Entonces, viene a ser una actividad actual, donde, o sea, es algo que nosotros debemos comprometernos. Y como es algo en que nosotros debemos comprometernos, obliga una respuesta. Y si nuestra respuesta es negativa o lo obviamos, él dice, esta tercera implicancia es el juicio. El cuarto punto es que Jesús promueve el reino, ¿no? ¿No? Y promueve, no solamente promueve, sino promueve también una comprensión, ¿no? De lo que va a constituirse como pueblo de Dios, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos que son los herederos y los que son parte del reino? Y eso obliga a una pureza, ¿no? A una pureza, a un compromiso, ¿no? Y el quinto elemento que encuentra es que es un reino que se irradia hacia el exterior. O sea, eh, requiere una respuesta. Es resplandor, ¿no? El quinto punto para él es resplandor. Entonces, como vemos, estos dos autores, ¿no? De tanto Wright como Chilton, cada uno a su manera nos proporcionan un punto de partida para una reflexión seria sobre lo que es el reino de Dios, pero no solo el reino de Dios, sino sobre la base de la vida de Israel, ¿no? ¿No? Y que va a ser la base del mensaje de Jesús que ha tenido y es la base de cómo está proponiendo Jesús la relación que debemos tener con aquello que llamamos el reino de Dios. Estas son las dos figuras claves y ahora sí vemos el tercer punto, ¿no? Entonces, el tercer punto es, ¿hay algún sentido en que el reino, entre comillas, reino de Dios se pueda tomar como una declaración política? ¿No? Entonces, ahí está la discusión, ¿no? Y los estudios recientes, les estoy diciendo, mira, esto viene más o menos de 1950 recién, ¿no? Sí se han descatado, o sea, se puede decir que se ha destacado cada vez con mayor grado que en la proclamación que hacía Jesús sobre el reino de Dios, o sea, esa proclamación que hacía por parte de Jesús, sí se ha podido, sí ha podido estar relacionada con la política que hubo en el siglo I, ¿no? Y esto parte del reconocimiento creciente que hay con ¿por qué? O sea, digamos, ¿por qué sucedió y no lo hemos visto ahora y no lo queremos ver? Sobre todo por ese tipo de predicación que nos ha venido de Estados Unidos y por el modernismo, ¿no? Que digamos, eh, la idea creciente de esta idea moderna que es de la separación de iglesia-estado, ¿no? O sea, como nosotros estamos viendo con los ojos de la modernidad y estamos viendo, haciendo una lectura desde lo que debería haber una separación de iglesia
Estado, cosa que no era así en la época del primer siglo y no es así en la cultura hebrea, ¿no es cierto? Eso no es así. Entonces, la separación que hacemos nosotros entre el campo religioso y el campo que pertenece a la política, eh, pertenece, digamos, a una cultura moderna, ¿no? Pertenece a los 1900, digamos, de 1800, 1900 en adelante, ¿no? Entonces, por eso es que ellos dicen que sí, en la proclamación del reino por parte de Jesús, habría podido estar relacionada con la política del siglo I. O sea, la respuesta no es categórica, dicen habría condicionalmente, ¿no? Entonces, la idea es despojarnos de esa idea moderna de separación de iglesia-estado. ¿Por qué? Porque nos lleva a, digamos, a tomar acríticamente algunas preguntas que le haríamos al ministerio de Jesús, ¿no? Como esa pregunta hoy, ¿por qué yo veo en Hechos 2 y Hechos 4 una vida comunitaria? Ah, es simplemente porque pensaban que ya el fin del mundo estaba a fin de año, ¿no? Y dicen, no, eso fue por un momento y como no es así, hay que planificar, hay que olvidarse eso, ¿no? Entonces, los concluimos diciendo que los especialistas suelen reconocer ahora, ¿no? Ahora, que política y religión estaban, ellos van a usar un término bien complicado, van a usar y van a decir que estaba la política y la religión, acá está, ahí está el término, inextricablemente. Y ese término, ¿qué significa, no? O sea, es algo que no se puede separar, es algo que no se puede desenredar, es algo que es muy intrincado y muy confuso, ¿no? Por eso es que no es tan simple verlo y por eso es que algunos no lo ven, no logran verlo, ¿no? Entonces, los especialistas suelen reconocer ahora que la política y la religión estaban inextricablemente entrelazadas en el mundo antiguo mediterráneo, ¿no? Y este énfasis, eh, digamos, ha tomado, eh, digamos, más vitalidad eh, desde los aportes que se hicieron con lo que se llamamos el enfoque del estudio de las perspectivas sociológicas, de la perspectiva sociopolítica, ¿no? Hay un libro, el movimiento de Jesús, ¿no? Y esa es una sociología del movimiento de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, estos trabajos sobre todo se han hecho más seriamente eh, desde el año 1985, 1990, ¿no? Y ahí tenemos a especialistas eh, que han trabajado en este complejo, digamos, mundo que es analizar la Biblia desde la sociología y desde la sociopolítica, ¿no? Y sí ha tenido resultados, y a los resultados también han sido muy diversos, porque, por ejemplo, para Horley, eh, el llamamiento de Jesús a la renovación, eh, del pacto, no se podía separar de la denuncia profética, ¿no? Digamos, mm, tú no podías ser condescendiente con el gobierno imperial romano, tienes que tener la actitud de los profetas del siglo VIII, ¿no? Entonces, si no estarías claudicando, ¿no? A eso. Por consiguiente, el mensaje de Jesús no puede ser domesticado por intereses etéreos, por intereses individualistas, ¿no? Y tenemos que darle al mensaje de Jesús ese filo profético, ¿no? Esa denuncia que hacía en sus palabras, ¿no? Entonces, eh, el mensaje de Jesús para ellos tiene que encarnarse en las comunidades de los seguidores de Jesús con una práctica restauradora, ¿no? Y esto debe ser también en lo económico, debe ser en lo político,
y no debe focalizarse solamente en lo religioso, ¿no? Pero ante esta propuesta de Horley, va a responder Brian, ¿no? Y, y Brian ciertamente le va a decir que la tradición bíblica eh, desafía pues todas las estructuras de los poderes humanos, no intentando desmantelarlas o sustituirlas. O sea, va a decir, oye, mira, Jesús no ha querido cambiar el sistema imperial romano, no ha querido desmantelar las estructuras de poder, ¿no? Sino confrontándolas sistemáticamente con la verdad sobre su origen y el propósito. O sea, va a ir más atrás, ¿no? Es más importante eh, valorar el origen del mensaje del reino de Dios y analizar su propósito. Esa es la propuesta que va a hacer en su libro, ¿no? En la página 9. Y van a venir otros también, ¿no? En este caso, Beaidis ha tomado pues un enfoque completamente diferente, ¿no? Y va a situar la proclamación del reino de Jesús dentro del contexto greco-romano y de las tradiciones utópicas judías, ¿no? Entonces, eh, siendo así, él va a argumentar en favor de un Jesús antipolítico, ¿no? Mira, el otro es totalmente político, el otro dice, sí era así, pero en realidad no optaba por una transformación, ¿no? Real, y el otro va a ver, no, están equivocados, ¿no? Él va a favor de un Jesús antipolítico, ¿no? Y los dichos de Jesús acerca del reino para Davis es, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Va más o menos así. Y los dichos de Jesús acerca del reino no se relacionan con el reino de Dios como una entidad nacional o política esperada, ¿no? Es solamente algo espiritual, ¿no? Para él. Entonces, como vemos, ya estos estudios nos hacen, digamos, ver algo mucho más, digamos, eh, agudo, la crítica sobre el tema del carácter político de la proclamación del reino de Jesús, ¿no? Y como en todo, no hay un consenso, pero por lo menos ya nos trazan algunas líneas y podemos responder de alguna manera. Entonces, esto sería ya una gran introducción, ¿no? Para preguntarnos sobre el tema, ¿no? Ya viendo esto, ¿cómo vemos el advenimiento del reino de Dios, ¿no? O sea, el reino de Dios y el advenimiento de Jesús, ¿no? Y como les decía, si es que hacemos la entrada desde el primer evangelio, teniendo en cuenta que ha sido el primer evangelio escrito, Marcos, y que ha servido de base para Mateo y Lucas, ¿no? Entonces, en conclusión, al estar al inicio de la obra, prácticamente abre, ¿no? En Marcos 1:15, ¿no? Y digamos, la lectura que se hace es desde el inicio, cuando Jesús describe su misión, ¿no? Como el anuncio del reino de Dios, lo que está haciendo es, está Jesús operando en un contexto judío y, y ciertamente este contexto era un tanto diverso. Ahí vemos, ¿no? A los fariseos, a los saduceos, a los celotes, ¿no? Pero había una unidad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y lo que los unía era la visión de un gobierno de Dios integral, y este gobierno de Dios iba a ser pacífico, ¿no? Entonces, podemos decir que había una expectativa escatológica
que mantenía unidos, ¿no? Y que estaba centrada esta escatología en la venida de Dios, y esa venida iba a ser con poder y tenía una finalidad. Su venida iba a ser para restaurar y para reivindicar a su pueblo, ¿no? Para hacerle justicia a su pueblo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, en términos generales, podemos afirmar que Jesús se movió en los límites de la teología del reino que ya se tenía desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que se tenía desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esto, ¿de dónde se toma? Sobre todo se toma del judaísmo del segundo templo, ¿no? O sea, desde ese judaísmo que regresa del exilio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esa es el mensaje que nos tiene, ¿no? Entonces, ahora con esto como marco, ya podemos la próxima semana, digamos, hacer las propuestas, el debate, ¿no? Más bien cabería, con los que han estado hoy día, yo pasaría las notas el día de mañana y para que podamos, en conjunto, voy a pasarle algunas lecturas, los que tengan a bien, lo leen y pueden mandar sus notas para que podamos tener un diálogo nutrido, ¿no? Y porque si no, no va a ser beneficioso. Con eso estaríamos terminando la parte de hoy día. Ahora sí les doy pase a ustedes para poder contestar algunas preguntas y ver el marco del trabajo. Le dejo Pastores, la buenas palabra noches, Dios al le pastor bendiga Heredia. Adelante, a pastor cada uno de Heredia. ustedes por su presencia en esta noche. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Pastor Esaú Espinosa, le agradezco por su participación y la investigación de la trayectoria que usted ha hecho para proporcionarnos todo el estudio y todo el contenido de la exposición. Le agradezco por haber tomado el tiempo. ¡Vamos! Me ha roto la cabeza toda la Bien. teología y la interpretación de todo lo que uno a veces ha comenzado a hacer, lo ha tirado por el piso, pastor. Le agradezco por eso. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar su mano, por favor, para poderlo manifestar. El pastor Víctor Zarfa. Zafra. Zafra, sí. Víctor Zarfa, por favor, ¿cómo Adelante. contextualizar lo que usted nos compartió hoy día a nuestro contexto actual? Algo así es su pregunta el pastor. Sí, sí, sí. Lo estoy leyendo acá en En el el chat. chat. Miren, como les mencionaba, ¿no? O sea, el texto, o sea, los textos que menciona el reino de Dios son abundantes. Si nos centramos solo en un texto y nos vamos al marco de esa parábola o de esa perícopa, ¿no? Porque lo mínimo que uno toma es la perícopa, es una respuesta muy sesgada, ¿no? Entonces, por eso la idea era hoy tomar en conocimiento más o menos el marco, y yo les voy a pasar el documento, leerlos y recién tratar de hacer la síntesis. Y yo lo que voy a hacer es proponer la síntesis de los que he estudiado, ¿no? De los trabajos más, digamos, más serios que he encontrado, ¿no? Y los trabajos más serios en Latinoamérica los tenemos de René Padilla y lo tenemos de Darío López y de Antonio González, ¿no? Entonces, yo son los que desde estos tres trabajos voy a intentar hacer la respuesta la próxima semana, ¿no? Porque ahora es solo la introducción y ahora la idea es, yo voy a copiar ahorita las preguntas y listo, ya copié todo y con eso
voy a tratar de hacer una respuesta elaborada, porque si no voy a dar una respuesta, digamos, falsa, ¿no? Incompleta, y me voy a contradecir la próxima vez. La verdad que yo mismo también estoy bien complicado, ¿no? Y eso que he hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Pues ahora estoy con una serie, acá, con unos apuntes por todos sitios. Y esto tómenlo como una provocación, digamos, un intento, ¿no? De trabajar, porque es un tema nuevo, ¿no? Y es un reto porque eh, tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos una batalla ideológica con esto que se llama el nuevo orden mundial, la agenda 2030, y lo otro, ¿no? El compromiso que tenemos con lograr estos micro, digamos, el reino o sea, cada iglesia debe ser un microcosmos del reino de Dios, ¿no? Pero eso rebasa la capacidad que tiene cada iglesia. Entonces, ¿cómo articulamos cuando hay un gran potencial, ¿no? O sea, mire, si vemos el presupuesto mira, de Argentina el presupuesto es enorme, ¿no? Del Perú son 214 millones de soles, que esto es comunal, ¿no? Pero de Argentina mucho más. Entonces, si no tomamos desde ahí, el impacto que vamos a lograr cada vez va a ser menor. En el trabajo de José Carlos Mariátegui se dice que el protestantismo entró al Perú desde el polvo de la ayuda social. O sea, que la ayuda social que hacía los adventistas, que hacían los pentecostales, o sea, la iglesia evangélica, tenía un impacto. Pero ahora, Por favor, cerrar el audio de los que no están por más que participando. tengamos un presupuesto, lo que podamos hacer con nuestro presupuesto son migajas, ¿no? Frente a lo que hace el Estado. Entonces ahí viene el cambio y el por qué tenemos que entrar a ese campo, ¿no? Entonces yo lo estoy trabajando, le ruego paciencia y trabajemos el próximo viernes, ¿no? Esa sería la propuesta, Pastor Heredia, porque si no, ciertamente voy a... Yo Bueno, mismo estoy entonces, también... todos los que han participado en esta noche, vamos la enseñanza de esta noche ha sido grabada, entonces la vamos algunos entraron un poco muy tarde por razones El tiempo, ¿no? del link. Entonces lo que vamos a hacer para que puedan repasar durante toda esta semana y poderlo revisar nuevamente la exposición y puedan traer sus preguntas de acuerdo a la exposición de hoy día, que se va a complementar la semana que viene. Entonces vamos a tener un material equilibrado para todo ello Exacto. el próximo viernes. Así que Aunque ahí agradecemos. David Sea está pidiendo la palabra. A ver, David, si A le ver, Pastor escuchamos David para... Sea. Adelante, Pastor, bienvenido. Buenas noches. Un saludo especial para mi amigo Esaú Espinosa, amigo y paisano. Sí, Gusto de verte, roncaínas. Esaú. Bueno, hemos crecido casi juntos con su hermano menor, ¿no? Con Josías. Bueno, interesante la propuesta del concepto del reino de Dios, ¿no? Por ahí alguien preguntaba el reino de los cielos. Me gustaría participar, pero mejor va a ser parte de la siguiente. Pero ahí había un tema que es muy clásico, ¿no? Esta frase del ya, pero todavía no del reino. Esa frase fue de Oscar Cullmann, no de Stan, ¿no? Stan trabaja más el tema apocalíptico, escatológico, ¿no? Y no trabaja mucho el tema del reino de Dios en el presente o la propuesta del reino, ¿no? Y creo que ayuda a entender por qué vemos el reino de Dios y el tema de la política. Es porque a los creyentes nos ubica en la etapa en la que nosotros también somos habitantes del mundo y tenemos que participar activamente en tal porque el reino ya está, ¿no? Y nosotros somos esos habitantes de ese reino, ¿no? Somos los extranjeros, somos los embajadores del reino de Dios en la tierra,
Por lo tanto, ya nos toca reflejar justamente lo que vamos a vivir en el futuro, ¿no? Entonces, el reino de Dios no es solamente un reino futuro, no es una esperanza, sino es un ya, ¿no? Es un, ya está establecido desde que Jesús vino, pero no está totalmente, ¿no? Por eso que la iglesia todavía tiene sus falencias, aún dentro de la iglesia hay corrupción, hay elementos humanos, la marca del ADN del pecado, ¿no? Entonces, pero algunos se inclinan a la desesperanza de que solamente tenemos que esperar la muerte para vivir felices, mientras que la propuesta del reino de Dios es que desde ahora nos toca vivir esa esperanza, ¿no? Eso es lo interesante de lo que nos ha manifestado Esaú. Y creo que, bueno, al margen de las propuestas, yo sé que este es un espacio académico abierto, la propuesta de beber de tu propio pozo, ¿no? También es interesante, no digo el nombre, no digo el autor, porque si no lo vamos a tachar de frente, pero, y es un teólogo peruano que inspira a René Padilla, ¿no? Y por ahí no estaría de más mirar a John Stott, ¿no? Que tiene una propuesta del reino de Dios mucho más presente, mucho más actual, mucho más contextual. Y hay bastantes teólogos brasileños, ¿no? Creo que los peruanos y los brasileños son los que mejor han trabajado este tema, ¿no? Y no está de más ahí, hay pequeños libros de Pedro Arana, de el mismo Víctor Arroyo, cuando habla de compromiso social, ¿no? Recientemente fallecido, líder de la IEP, ¿no? Al comienzo de año, ¿no? Y el último ya, Darío López, ¿no? Entonces, sí, me parece apasionante el estudio que estás desarrollando. Me he sentido bastante identificado. Después de tiempo puedo un poco alimentarme en esa dimensión también, ¿no? Gracias, Saúl, por eso y ya, con mucha expectativa te vamos a estar ahí el próximo viernes también. Bien, lo demás, motivemos a otras personas también, ¿no? Gracias, Pastor David. Gracias, muy amable por sus comentarios. Pastor Marco Antonio, bienvenido. Adelante. Muy buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Señero, también soy teólogo y me alegra bastante que estén tocando temas muy puntuales. Y hay una pregunta que no lo he escuchado del todo, pero a través de las preguntas que están dejando los demás participantes me viene a la mente. ¿El reino de Dios es una cultura? Como pregunta, ¿no? Y ahora como para poder meditar ¿y enfocado a qué punto? Y enfocado al punto social cristiano, social ecuménico, social de diversas culturas, porque si vamos a tener como punto de partida y vemos a Perú diferente como el vehículo o vínculo, para verlo, va a haber un sinfín de personas que en ello, cómo se va a meditar y tratar. Por eso, y vuelvo al punto, el reino de Dios es una cultura, sabiendo que si vemos ese ángulo, un todo viene de una teocracia hebrea y posteriormente judía, ¿no? Y posteriormente adoptada ya por los católicos en sí. Entonces, esa es una pregunta que deberíamos de trabajar. Sé que hay muchos teólogos peruanos que lo han tratado en cierta parte, pero también hay algunos teólogos también que han venido con esa reforma americana, porque si hubiera sido una cultura, digamos, europea, hubiera sido la historia distinta. Pero bueno, va por ahí más o menos la pregunta y sé que va a haber otras más para poder aterrizarlo ya, ¿no? En nuestra cultura peruana, porque es única, ¿no? No se puede comparar con ninguna otra cultura. Bueno, por historia. Esa es de repente si hay oportunidad de dar una respuesta o posteriormente se puede trabajar en
eventos como Sí. estos, ¿no? Gracias, muy amable. Correcto, sí, no, hay que trabajarlo, ¿no? Es abundante el material y lo vamos a trabajar para la próxima semana, ¿no? Entonces, la próxima semana va a ser más corto la conferencia para que tengan más oportunidades, ¿no? Cada uno para que tenga siquiera unos 5 minutos, ¿no? Y luego de eso hagamos una dinámica de intercambio de ideas. Entonces, la próxima Excelente. semana debo hablar unos 35 minutos y ahí, para que presenten 4 o 5 personas algo de ellos y pasamos a... Porque si no, no se nutre el debate, ¿no? Le comento porque normalmente yo estoy muy pendiente de muchos eventos políticos a nivel de Lima Metropolitana, en cada uno de ellos con un enfoque evangélico y cristiano que lo mantengo, porque en política como tal no se trabaja en nuestras iglesias y menos en el campo eclesial y poco pastoral, porque son dos enfoques muy distintos, por eso le estaba haciendo la pregunta. Espero que lo tomen muy en cuenta esto y Sí, construyamos algo puntual, ¿no? Para nuestro futuro de fe. Gracias. correcto. Gracias, Pastor Marco Bendiciones. Antonio, por su presencia y por su participación. Estamos pendientes de su punto a tratar para el próximo viernes. Gracias. El pastor Víctor está pidiendo, con eso terminaríamos. Adelante, pastor Víctor. Buenas noches con todos y bueno, qué gusto es tener este tipo de reunión. Más que pregunta, quizás una meditación para la próxima, ¿no? El milenio de Jesucristo se podría calificar como el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿no? Porque ese milenio sí va a ser, obviamente, político. Entonces, bueno, solo lo dejo para que meditemos todos nosotros y podamos profundizar también. Gracias, pastor Esaú. Amén, Gracias, amén. Pérez. Gracias a cada uno de ustedes, pastores. Voy a invitar al pastor Carlos González que nos despida con una palabra de oración y damos finalizado esta reunión, invitándoles para las reuniones que tenemos los miércoles y los viernes con esta temática.